Ahora quisiera hacer la presentación de la doctora Nancy Martínez Touchet, ¿verdad? Ella es jefa del Departamento de Bacteriología y Micología del Laboratorio Central de Salud Pública, es coordinadora de la Red de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos en Paraguay, punto focal titular del Laboratorio Central de Salud Pública en el Comité Técnico de Implementación del Plan Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana en Paraguay, docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y la doctora Nancy nos va a hablar del rol del Laboratorio Central en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en Paraguay. Muchísimas gracias a la doctora Nancy por su disposición, por su tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada y bueno, la sala está a su disposición. Muy buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes el Día Internacional del Microorganismo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, doctora. Un gusto compartir con ustedes este día. Yo pienso que todos los que estamos compartiendo esta reunión virtual tenemos y compartimos la misma pasión, que es la pasión por los microorganismos. En realidad yo me dedico a estudiar a las bacterias y bueno, hoy estuvimos hablando de una gran variedad, hasta de los virus también, ¿verdad? Bueno, al hablar un poquito de las bacterias, en realidad tenemos que, y obviamente estamos obligados a hablar de la resistencia a los antimicrobianos que se fueron generando a través de los años. La resistencia a los antimicrobianos en las bacterias pueden ser de origen, pueden ser naturales o pueden ser adquiridos. Y las resistencias más importantes en las bacterias son justamente las resistencias adquiridas por la propagación y la diseminación y el impacto que tiene en la salud pública. Por eso es que son tan importantes. Bueno, aquí esta pantalla me gusta mucho porque es muy gráfica, describe justamente lo que tenemos de antimicrobianos y los mecanismos de resistencia que se fueron generando a través de los años, justamente por la lucha de los microorganismos de vencer a estos antimicrobianos, la lucha por la vida. Entonces, la gran cantidad de resistencia que se fueron generando a los antimicrobianos. Fíjense, en el año 1930, cuando se empezó a estudiar la penicilina, no hablábamos de mecanismo de resistencia. A lo largo del tiempo fueron descubriéndose nuevos antimicrobianos y vamos viendo cómo se fueron generando nuevos mecanismos de resistencia a cada antimicrobiano descubierto y preparado. Esto también refleja cómo a través de los años la gran mayoría de los antimicrobianos fueron quedando sin uso justamente debido a la gran cantidad de mecanismos de resistencia generados y cómo esto justamente revela la poca disponibilidad de antimicrobianos nuevos en el mercado, ¿verdad? Porque justamente no es una opción económica importante para las industrias farmacéuticas, entonces cada vez nos van dejando sin opción terapéutica estas resistencias generadas por las bacterias. ¿Y cuál es la problemática actual? Nosotros en el sector salud solamente estudiamos a los gérmenes de origen comunitario, a los gérmenes de origen hospitalario, a los gérmenes que están involucrados en las enfermedades infecciosas de los humanos, pero la problemática no se resume en la salud humana. Seguramente que hay grupos de investigación que también van estudiando bacterias aisladas en el área de alimentos, en el área de la agricultura, en el área del medio ambiente, en el ambiente veterinario, pero cada uno por su lado, cada uno en una investigación fragmentada, no nos deja ver la problemática real. Entonces, ahí es que tenemos que empezar a hablar de lo que es la vigilancia integrada. ¿Para qué sirve la vigilancia integrada? Para que cada sector, con los conocimientos que se van teniendo en cada sector,
puedan articularse entre sí y podamos tener una visión general de lo que es el problema en realidad. Porque únicamente teniendo esa visión global, esa visión general, podemos entender la problemática y es la única manera de que podamos ganar esta guerra, ¿verdad? Uniéndonos entre todos, investigando entre todos y accionando entre todos. Entonces, ahora justamente por eso el enfoque es desde la vigilancia integrada y la acción integrada. El año pasado justamente se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos y está conformado un comité técnico que está trabajando en la implementación de ese plan a nivel nacional. Este comité técnico está integrado por un grupo multidisciplinario. Estamos trabajando ahí profesionales del ámbito de la salud humana, profesionales del ámbito de la veterinaria, de los alimentos, medio ambiente, y estamos tratando de trabajar en forma articulada para poder luchar contra esta problemática mundial que nos aqueja, que es la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, en realidad, estamos en un momento de vigilancia, de estudiar, y todas las investigaciones son válidas, porque todas las investigaciones brindan información y toda información es necesaria e importante como para poder lograr el objetivo común para todos. Bueno, ¿cuál es el rol del laboratorio de referencia en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos? Y de esto es lo que yo les voy a hablar hoy. El rol que está cumpliendo el Laboratorio Central de Salud Pública como laboratorio de referencia en la vigilancia de la resistencia. El Laboratorio Central es una institución de trayectoria, con menos de 40 años de antigüedad, pero está trabajando y coordinando redes de vigilancia de hace un buen tiempo atrás. Coordina a través del Departamento de Bacteriología y Micología, coordina redes de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, la red de vigilancia de patógenos entéricos, la red de vigilancia de meningitis y neumonía, la red de vigilancia de Neisseria gonorrhoeae y la red de micología. Hace casi 20 años que el Laboratorio Central, un poco más que 20 años, que el Laboratorio Central está trabajando en la coordinación de estas redes de vigilancia. Estas redes de vigilancia están integradas por laboratorios de microbiología de instituciones públicas y privadas, tanto del interior del país como central y capital. Si ustedes se dan cuenta, tenemos laboratorios de microbiología del Hospital Nacional, que es un hospital grande, un hospital complejo, de alta complejidad. Este es del Instituto de Medicina Tropical. Tenemos al laboratorio del Hospital de Clínicas, del Instituto de Previsión Social, el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, Cruz Roja Paraguaya. Estos son entes privados como Meyer Lab, Díaz Gil, Hospital Bautista, Hospital Militar y Policial. Este es el hospital de referencia en respiratorios, el INERAM, Sanatorio Santa Julia, que es un centro que no hace mucho se unió también a la red, Sanatorio ANSA, Centro de Emergencias Médicas, que hoy es el Hospital de Trauma, que es un hospital de referencia también, laboratorios privados como Curí La Costa. En el interior del país tenemos en el Chaco paraguayo tenemos al Hospital Filadelfia y de Loma Plata. Estamos también en Ciudad del Este y estamos en Encarnación con los Hospital Regional de Encarnación y el Sanatorio Adventista de Juvenau.
Estos centros son los que conforman la red de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos, patógenos entéricos y vigilancia de meningitis y neumonía. Tenemos también centros colaboradores que conforman la red de patógenos entéricos, que son centros privados y públicos que trabajan con nosotros hace más de 20 años. A su vez, el laboratorio central participa y representa al Paraguay en la red de vigilancia de la resistencia en Latinoamérica, la red latinoamericana de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, que es una red coordinada por OPS. Todos estos países son los que conforman esa red de vigilancia, siendo el ente de referencia el Instituto Malbrán, que tiene sede en la Argentina. Paraguay, a través del Laboratorio Central, con los datos compilados de toda la red, distribuidos en todo el país, forma parte de Relabra. Bueno, ¿cuáles son los patógenos vigilados? Los patógenos vigilados por Relabra y por el laboratorio central y la red de vigilancia Paraguay. Estos son los patógenos. Tenemos los patógenos nosocomiales, que son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp y Enterococcus y Staphylococcus aureus. Tenemos también patógenos comunitarios, porque no solamente hay que vigilar patógenos hospitalarios, la resistencia a los antimicrobianos está también inserta en la comunidad, y hoy día tenemos gérmenes con mecanismos de resistencia que van cada vez ganando más terreno en la comunidad también. Tenemos patógenos comunitarios como Staphylococcus aureus, resistentes a la meticilina, Streptococcus piógenes, Neisseria gonorrhoeae, el ocasionante de la gonorrea, el agente etiológico de la gonorrea, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, y tenemos los patógenos entéricos como Salmonella spp, Shigella spp y Campylobacter spp, que fue ganando preponderancia a través de los años. O sea, no solamente patógenos hospitalarios, sino también la resistencia está inmersa en la comunidad. ¿Para qué hacemos la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos? Hacemos justamente para la elaboración de guías de tratamiento de las enfermedades infecciosas. Guías de tratamiento y guías de tratamiento de enfermedades infecciosas, guías de tratamientos empíricos también, que son sumamente importantes. En realidad, nuestro compromiso con la salud pública es la elaboración de estas guías, y si se puede, los centros que conforman la red, trabajar en sus guías de tratamientos locales o de tratamientos empíricos, que son muy importantes, porque los perfiles de resistencia son muy diferentes entre un centro a otro, e incluso entre una sala y otra. Por eso es que es muy importante trabajar en la vigilancia de la resistencia de estos patógenos. Bueno, a través de los años, los que hacemos vigilancia de la resistencia, nos dimos cuenta de que fue cambiando, fueron apareciendo nuevos mecanismos de resistencia, y con la aparición de estos mecanismos de resistencia fueron cambiando los perfiles a nivel hospitalario, a nivel comunitario también. Con el paso del tiempo, la resistencia fue aumentando cada vez más, incluso llegando a afectar a antimicrobianos de amplio espectro, como por ejemplo los carbapenémicos, que eran ya los de amplio espectro, o los que eran utilizados en el último eslabón del tratamiento. Cuando hablábamos, hace 10 años atrás, hablábamos de resistencia a las cefalosporinas, era muy escasos los gérmenes, solamente veíamos en el ambiente hospitalario. Hoy día tenemos gérmenes resistentes a las cefalosporinas en la comunidad, en pacientes ambulatorios,
Y eso es muy importante conocer, porque el tratamiento de un germen sin mecanismo de resistencia es completamente diferente al tratamiento de un patógeno con mecanismos de resistencia adquiridos. Entonces, a raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una lista de patógenos prioritarios para identificación y desarrollo de nuevos antimicrobianos. Y aquí tenemos la lista de estos patógenos. Aquellos patógenos prioridad 1, cuya prioridad es crítica, están en la primera línea prioridad 1. Acinetobacter baumannii resistente a los carbapenemes, Pseudomonas aeruginosa resistentes a los carbapenemes y enterobacterales resistentes a los carbapenémicos y productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Estos justamente porque afectan a aquellos antimicrobianos de amplio espectro. Luego tenemos al listado en prioridad 2 como Enterococcus faecium resistente a la vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia y resistente a la vancomicina también, como les mencioné. Tenemos Staphylococcus aureus con un porcentaje de resistencia elevado a la meticilina en la comunidad. Helicobacter pylori resistente a la claritromicina, Campylobacter spp resistentes a las fluorquinolonas, Salmonella es un patógeno de la comunidad resistente a las fluorquinolonas, Neisseria gonorrhoeae, patógeno comunitario resistente a la cefalosporina y resistentes a las fluorquinolonas también. Y luego tenemos prioridad 3, Streptococcus pneumoniae con resistencia a la penicilina, Haemophilus influenza resistente a la penicilina y la Shigella o Shigella spp resistente a fluorquinolona. Entonces, en base a la preponderancia que fue ganando la resistencia a los antimicrobianos, OPS-OMS ha elaborado el listado de prioridades para el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Bueno, ¿por qué el laboratorio de referencia es imprescindible en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos? Justamente para, en un sistema nacional de vigilancia tenemos varios componentes que integran ese sistema nacional. Y fijémonos acá, el laboratorio de referencia es un componente importante. Además de los centros que conforman la red, de un protocolo de vigilancia, de una herramienta de colección de datos, de ser posible unificado, tenemos el control de calidad externo y es el laboratorio de referencia el que se debe encargar de llevar a cabo la evaluación externa de calidad, de tal manera a garantizar de que esos datos generados son en realidad datos confiables, porque nosotros necesitamos tener la seguridad de que esos datos generados son confiables, son datos oportunos y que puedan servir para la vigilancia, recolección de resultados y toma de decisiones. Por eso es que es muy importante la presencia del laboratorio de referencia en el sistema de vigilancia nacional y global. En un centro de diagnóstico son importantes todos los componentes. El sistema de control interno en cada proceso es sumamente importante, pero aparte de un sistema de evaluación interna, también es importante el sistema de evaluación externa que monitorea en general cada paso del trabajo. Porque un sistema de evaluación interna solamente identifica los errores en los procesos de identificación, de aislamiento y de pruebas de sensibilidad. Y entonces, para arrojar resultados confiables, son importantes
las pruebas de evaluación externa llevadas a cabo por el Laboratorio de Referencia Nacional. Estos datos generados deben ser de calidad porque sirven para toma de decisiones. Por eso es que nosotros insistimos mucho en los resultados y que sean resultados de calidad, porque debemos de tener resultados confiables para toma de decisiones a nivel nacional, para toma de decisiones a nivel regional, para toma de decisiones a nivel global o mundial. ¿Cuál es el rol del laboratorio de referencia en la vigilancia? Como les hablé, garantía de calidad, asegurar de que los resultados sean resultados confiables. Otro rol y muy importante también son las capacitaciones a los vigilantes para que todos manejen el mismo flujograma de trabajo, para que todos tengan la capacidad de detectar aislamientos inusuales, de que todos tengan la misma capacidad de alarmarse con algo inusual que vaya apareciendo, algún mecanismo nuevo de resistencia, por ejemplo. Otro rol del laboratorio de referencia son las visitas de monitoreo, confirmación de aislamientos infrecuentes, resistencias inusuales, confirmación de brotes en el caso de brotes por intoxicación alimentaria, por ejemplo, análisis de datos nacionales. Es muy importante conocer lo que pasa a nivel local y también lo que pasa a nivel nacional. Algo muy importante es la comunicación de hallazgos inusuales. Los centros notifican, el laboratorio de referencia, eso procesa, confirma y luego comunica ese hallazgo inusual. Publicamos mecanismos de resistencias inusuales, resistencias que son detectados por los distintos centros y notificamos a la Dirección General de Vigilancia de la Salud tras la confirmación de algún evento inusitado. Garantía de calidad llevamos a cabo desde el año 2000, porque desde el año 2000 venimos trabajando con la conformación de la red de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, y desde ese año trabajamos en el envío anual de un panel de evaluación externa a los centros que conforman la red de vigilancia. Envío anual de un panel de 6 cepas, les damos las opciones que deben ser estudiadas y todo eso bajo una guía que fue trabajada por OPS y los laboratorios y los países que conforman Relabra, y hay un sistema de evaluación aprobado. Los resultados son retornados luego a los laboratorios que remiten sus resultados, reciben la retroalimentación individual, la retroalimentación general, les damos una serie de informaciones con todos los nuevos mecanismos que van apareciendo a nivel mundial, como para que ellos estén preparados a poder resolver o a estar expectantes de cualquier mecanismo inusual que vaya apareciendo, que sea emergente para el mundo, para la región y para el país. Y les damos un certificado de participación de que forman parte de la red de vigilancia. Estos son los paneles, son enviados de esta manera y los laboratorios que integran la red son los que se encargan de trabajar con esos. Capacitación, como laboratorio de referencia nacional, necesitamos estandarizar metodologías de trabajo alineados
al laboratorio de referencia regional. Entonces, hacemos capacitaciones 2 veces al año, encuentros en el primer semestre y en junio y en diciembre, como para bajar los lineamientos regionales al nivel local. Entonces, vamos compartiendo con los laboratorios que integran la red las actualizaciones en las reglas y manuales que usamos nosotros, como el CLSI, por ejemplo, y vamos pasando las recomendaciones del laboratorio de referencia regional ajustadas al laboratorio de referencia nacional, como para trabajar de manera estandarizada todos los laboratorios que conforman la red de vigilancia. Como les dije, en esas capacitaciones se les da a los distintos laboratorios todos los algoritmos de trabajo para detectar los distintos mecanismos de resistencia o los mecanismos de resistencia que pueden estar surgiendo o apareciendo en la región, por ejemplo. Entonces, para la búsqueda y detección de mecanismos de resistencia en enterobacterias, por ejemplo, les damos todo el flujograma que deben seguir como para sospechar ese mecanismo de resistencia y lo que deben realizar como para poder ir descartando o confirmando a nivel local ya esa sospecha. Obviamente, esa sospecha que surge son remitidas las cepas con esas sospechas al laboratorio de referencia, que luego son confirmadas por biología molecular, porque nosotros utilizamos PCR convencional para confirmar estos mecanismos de resistencia en las distintas bacterias remitidas. Estos son los flujogramas de trabajo que manejan todos los laboratorios que conforman la red de vigilancia nacional. Todas las pruebas de sinergia que nosotros utilizamos y que pueden los laboratorios utilizar en los laboratorios de microbiología clínica, todos son puestos a disposición de los laboratorios que conforman la red. Las pruebas rápidas, el laboratorio de referencia nacional lo que realiza es la estandarización, pone a punto a nivel local, y una vez que estas pruebas de sinergia o pruebas rápidas son puestas a punto, entonces son compartidas estas pruebas con los distintos laboratorios de tal manera a que todos tengan la misma capacidad. Las visitas, a mí me gusta llamarle visitas de acompañamiento. Tenemos un instrumento de evaluación validado y este instrumento es utilizado en las visitas de acompañamiento a los distintos centros. En estas visitas son monitorizados los procesos de trabajo, como por ejemplo evaluación interna de calidad, cómo están sus manuales, sus procedimientos operativos estándar, manual de bioseguridad, todos son verificados y son revisados con los distintos colegas. Entonces, al final de la evaluación, consensuamos cuáles son, por eso le llamo visita de acompañamiento, cuáles son las necesidades de cada centro. Entonces vamos colocando, vamos recomendando en cada informe, como para que los centros que reciben sus informes puedan trabajar en mejorar esas condiciones de trabajo. La confirmación de aislamientos infrecuentes, como les mencioné, cada centro que vaya teniendo algún aislamiento infrecuente o aislamiento, como por ejemplo Burkholderia pseudomallei, Staphylococcus intermedios, ellos deben de remitir al laboratorio de referencia con una ficha epidemiológica
bien completa con los datos epidemiológicos para ser confirmados en el laboratorio de referencia, como así también los gérmenes con resistencias inusuales e infrecuentes. Nosotros vamos trabajando con los distintos centros el envío de los distintos gérmenes con resistencias a carbapenemes, por ejemplo, para confirmación de carbapenemasas de los distintos tipos. Y entonces, cuando ya tienen de manera endémica, porque todos los centros del país ya tienen circulación de cepas portadoras de carbapenemasas, por ejemplo, entonces un porcentaje de esas cepas son remitidas igualmente al laboratorio de referencia para seguir trabajando en la vigilancia de estas cepas para ver cómo van variando a través del tiempo o qué mecanismos más, porque generalmente estas cepas que portan un mecanismo de resistencia al carbapenem, por ejemplo, porta también otros mecanismos de resistencia, como por ejemplo resistencia a las cefalosporinas, resistencia a las quinolonas, y eso fuimos viendo también a través del tiempo que a medida que fuimos pasando, los gérmenes van adquiriendo otros mecanismos de resistencia que van sumando y van teniendo varios mecanismos en un determinado tipo de aislado. Entonces, cuando tienen mecanismos de resistencia inusuales, nos deben remitir al laboratorio de referencia para confirmar, por ejemplo, hasta hoy no tenemos ningún aislamiento de Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, por ejemplo, pero si existiera alguna sospecha de aislamiento de este tipo de gérmenes, deben indefectiblemente ser remitidos al laboratorio de referencia a fin de confirmar este hallazgo, que es un hallazgo, ojalá que demore un poco más en aparecer, pero va a ser un hallazgo el primero, porque no tenemos hasta hoy. Esto es para mostrarles nada más. En el año 2012, en un centro, en realidad en dos centros de manera eh, casi simultánea, tuvimos aislamientos en Paraguay de las primeras cepas portadoras de NDM, que son cepas portadoras de carbapenemasa genotipo NDM, que son del tipo metalo-betalaltamasa. Las primeras cepas portadoras de carbapenemasa, en realidad, tuvimos en el año 2009, y las primeras que fueron detectadas fueron las del genotipo KPC. Solamente tuvimos KPC en enterobacterias, ¿verdad? Hasta el 2012, que aparecieron estos otros mecanismos de resistencia a carbapenemes en el 2012 en aislamiento de Acinetobacter piti, que es un bacilo gram negativo no fermentador. Y bueno, para que vean la importancia de la capacitación y de trabajar en conjunto con el laboratorio de referencia, porque a nivel mundial se hablaba solamente de la, de la circulación de NDM en enterobacterias. Sin embargo, nosotros en Paraguay fuimos los primeros a nivel regional de los primeros en detectar este tipo de carbapenemasa en Acinetobacter piti, que es un bacilo gram negativo no fermentador, que fue confirmado por el laboratorio de referencia regional. O sea, las cepas inusuales remitidas por los centros colaboradores integrantes o conformantes que conforman la red son remitidos al laboratorio de referencia nacional, y estos a su vez al laboratorio de referencia regional para certificar dicho hallazgo. Hoy día tenemos confirmación de varios mecanismos de resistencia a nivel local. Tenemos alto porcentaje de cepas resistentes
Tenemos la circulación multiresistente, incluso a colistina, que es una en la última línea del tratamiento de las enfermedades infecciosas, y esto dificulta aún más el tratamiento de estos pacientes que en general son pacientes en estado crítico. Entonces esto preocupa bastante. Los enterococos resistentes a vancomicina, que en el ambiente hospitalario llega a alcanzar una prevalencia del 80%, una prevalencia elevada en algunas salas, por sobre todo en cuidados intensivos. Alto porcentaje de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, no solo en ambiente hospitalario, en ambiente comunitario también. Alto porcentaje de bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, productoras de beta-lactamasa a espectro extendido en ambiente comunitario y en ambiente comunitario y hospitalario. Circulación de enterobacterias resistentes a carbapenemes, no solamente por la producción de carbapenemasa, sino por la combinación de mecanismos de resistencia que hace que aumenten las concentraciones inhibitorias mínimas a estos antimicrobianos y dificulte la utilización de amplio espectro. De Mecalter piti, productor de carbapenemasa del tipo NDM, genotipo NDM, y hoy día tenemos en otras especies, en Baumani también. Tenemos también portación de otras carbapenemasas como los del genotipo IN, genotipo VIN. Estamos ahora tratando de estar en una bacteria de varios genotipos de resistencia a carbapenemes. Esto, como les mencioné, salmonella en el ambiente ambulatorio, resistentes a beta-lactamasas, a beta-lactámicos de amplio espectro por producción de beta-lactamasa de espectro extendido, por producción de AMC, que es otro mecanismo. Tenemos ya la confirmación de salmonella con portación de KPC, carbapenemasa, resistentes a quinolonas también, y como les mencioné, resistentes a la colistina. Además tenemos circulación de enterobacterias resistentes a MBL, carbapenemasas con genotipo NDM, MCR en otras enterobacteriales como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, AMC plasmídico en enterobacteriales, y también tenemos la circulación de esta carbapenemasa que abunda en los hospitales, que son del genotipo OXA. Para que vean, tenemos una gran variedad de mecanismos de resistencia que circulan a nivel local, tanto en ambiente hospitalario como en el ambiente comunitario. Bueno, estos son datos globales que fuimos sacando nosotros con todos los estudios realizados con las cepas remitidas al Laboratorio de Referencia Nacional por los distintos centros que conforman la red de vigilancia local. La gran variedad de gérmenes que portan mecanismos de resistencia a carbapenemes. Este mecanismo de resistencia inutiliza este antimicrobiano para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, por sobre todo en pacientes hospitalizados y que se encuentran en estado crítico. Para que vean, este es el mecanismo hoy preponderante a los carbapenemes, que es el genotipo NDM. En Acinetobacter, como les mencioné, este es un mecanismo de resistencia que es muy difícil de detectar. En realidad solamente este mecanismo es detectado por biología molecular, entonces dificulta aún más porque no tenemos sustratos para que los centros puedan ya detectar en los distintos laboratorios de microbiología. Entonces,
tratamos de buscar ciertas estrategias como para informar al médico la resistencia y remitir las cepas para confirmar el genotipo en el laboratorio de referencia. Además, estos genotipos generalmente están combinados, lo que hace que tengamos resistencia de muy alto nivel en estos microorganismos. Otro rol del laboratorio de referencia, por sobre todo en la vigilancia de los patógenos entéricos, es la confirmación de los brotes ocasionados en la comunidad, que por sobre todo estamos utilizando, como les dije, en los brotes de intoxicación alimentaria, pero tuvimos un caso de confirmación de brote por Burkholderia cepacia en el ambiente hospitalario, en un hospital de gran complejidad. Bueno, otro rol del laboratorio de referencia es el análisis de datos nacionales. Nosotros utilizamos un software que es este software HUNET. Es una herramienta informática bastante fácil de utilizar. Es una herramienta informática que se está utilizando a nivel regional, o sea, tenemos estandarizada la utilización informática, y esta la utilizamos nosotros a nivel local con los distintos centros que conforman la red. Cada laboratorio configura de acuerdo a las salas que tiene y de acuerdo a los distintos aislamientos que tiene frecuentemente. Entonces, utiliza este software para cargar todos los datos generados como resultado de los antibiogramas, que pueden ser ya sea por el método de Kirby-Bauer o el método manual, como nosotros le decimos, o por los métodos automatizados, que la mayoría de los centros hoy día ya cuentan con métodos automatizados para los estudios de las pruebas de sensibilidad. Estos datos son ingresados y luego con los datos ingresados correctamente se pueden realizar los análisis de los datos y generación de los informes. Son sumamente fáciles de trabajar los datos con esta herramienta. Uno puede tener los resultados del perfil de resistencia por sala, por distinto microorganismo, por paciente hospitalizado, ambulatorio, y sumamente útil como para que cada centro pueda tener su perfil de resistencia por sala y puede utilizar esto para elaborar alguna guía de terapia empírica a nivel local, por ejemplo, y sé que algunos centros sí utilizan estos resultados, estos datos generados para terapia empírica. Por supuesto que estos datos son muy importantes a nivel local y eso es lo que nosotros estimulamos como para que cada centro conozca y sepa qué es lo que tiene a nivel local, y eso debe ser prioridad como para que se sirva de algo la información generada en ese laboratorio de microbiología local. Sin embargo, estos datos generados a nivel local son remitidos a nivel de laboratorio de referencia nacional para ser conglomerados, porque a su vez estos datos conglomerados son remitidos a Relabra como para sacar guías regionales de tratamiento. Con esta herramienta, que es sumamente útil, podemos tener una gran cantidad de información. Para que se fijen nada más en este gráfico, se pueden dar cuenta que, como les mencioné, en el año 2009 tuvimos los primeros aislamientos de gérmenes con portación de carbapenemasa del tipo KPC, y a partir de este momento hasta el año 2012 solamente
circuló KPC en el país. En el 2012 apareció carbapenemasa genotipo NDM y otros más, pero NDM es el genotipo más importante y a partir de ahí se disparó la resistencia a los carbapenemes. Por eso es que es muy importante trabajar en vigilancia para poder saber qué es lo que tenemos circulando a nivel local, qué es lo que tenemos circulando a nivel nacional y con todos esos datos conocidos podamos establecer políticas de acción contra ese mal conocido. Entonces, por eso es que es muy importante trabajar en vigilancia. Estos son algunos datos generados, estos son ejemplos nada más en el año 2017, por ejemplo, en Acinetobacter baumannii de origen hospitalario, para que vean ustedes el porcentaje de resistencia a los carbapenemes, cómo fue creciendo. En el año, esto es en Pseudomonas aeruginosa, en el mismo año, en pacientes hospitalizados, Staphylococcus spp, origen hospitalario, para que vean, la resistencia a la vancomicina hasta hoy no encontramos, pero sí tenemos un porcentaje de resistencia bastante elevado a la meticilina, oxacilina, esto es en en cepas de origen ambulatorio o comunitario, también tenemos circulación de cepas resistentes a la meticilina. No es un problema solo de los hospitales, es un problema de la comunidad también, y eso es lo preocupante. Klebsiella pneumoniae en el año 2017 nada más, fíjense el porcentaje de resistencia, este es un porcentaje global del nivel país, ¿verdad? Enterobacter cloace en el ámbito hospitalario, Escherichia coli urinario, todos estos datos podemos obtener con esa herramienta informática HUNET que nos puede discriminar por sexo, por edad, por localización. Es una herramienta muy fácil de utilizar y muy útil para obtener todos estos datos que son sumamente, sumamente ricos. Escherichia coli del nivel hospitalario, fíjense cómo tenemos un alto porcentaje de resistencia a los betalactámicos por la propagación de las cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido, cepas productoras de otros mecanismos de resistencia, como por ejemplo mecanismo plasmídico de resistencia a quinolonas, que hace que la resistencia a las quinolonas aumenten de manera exponencial y hoy día ya no podamos utilizar este antimicrobiano de la manera confiable para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Trabajamos con la Dirección General de Vigilancia de la Salud para emitir alerta de hallazgos de resistencias inusuales. Este fue el primer hallazgo de la metalobetalaltamasa del genotipo NDM. Nosotros desde el laboratorio de referencia lo que hacemos es, con la detección y confirmación de mecanismos inusuales, vamos sacando comunicados para que los distintos laboratorios de microbiología vayan tomando esos comunicados y vayan agudizando la búsqueda de los distintos mecanismos de resistencia para poder también alertar en sus centros con sus médicos locales. Comunicados de hallazgos de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter resistentes a múltiples antimicrobianos, incluso a colistina, que hasta hoy aún no hemos confirmado mecanismo plasmídico de resistencia en estos gérmenes. En el año 2016 nosotros habíamos confirmado la aportación de MCR y circulación de MCR en gérmenes de la familia Enterobacteriaceae, pero en no fermentadores no. Tenemos la circulación, confirmación de portación de carbapenemasa del tipo KPC en Paraguay, en Salmonella, un germen comunitario.
publicamos también, y esta publicación tiene, ya tiene sus años, pero justamente refleja un poco la combinación de mecanismos de resistencia en enterobacterias. No tenemos portación de un mecanismo único de resistencia, sino que la combinación, y eso es lo que hace que la resistencia sea de mayor envergadura. Resistencias combinadas entre carbapenemasas, beta-lactamasas de espectro extendido, resistencias plasmídicas a fluorquinolonas también, resistencia plasmídica a colistina que tenemos, como les mencioné, en enterobacterias. Estos son los informes que nosotros remitimos con la genotipificación de los mecanismos de resistencia. Y bueno, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros a nivel nacional? Justamente trabajar en vigilancia integrada a fin de generar información en todos los sectores, trabajar de manera integrada todos los sectores como para generar información y esa información sea utilizada para la acción, porque la información generada debe ser útil para la acción. Un desafío importante que tenemos también es el de fortalecer los laboratorios de microbiología, no solamente que los centros de nivel central, de nivel capital, sean los que tengan un buen laboratorio de microbiología, sino que tengamos laboratorios de microbiología en todo el país y fortalecidos, así como de los distintos sectores también, sector veterinario, sector alimentario, sector ambiental, que tengamos laboratorios de microbiología fortalecidos, utilizar una herramienta informática estandarizada para el almacenamiento y el análisis de los datos de resistencia. Nosotros estamos utilizando la herramienta HUNET, como mencioné, que es una herramienta bastante fácil de utilizar y que está diseñada como para ser utilizada también en el ámbito veterinario, por ejemplo. Entonces, es una herramienta que debe ser considerada para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Y bueno, el desafío más grande está la propuesta, pero bueno, hay que trabajar todavía en esto. Desde el comité de RAM se maneja la propuesta de contar con un laboratorio de referencia en RAM a nivel país, ¿verdad? Bien fortalecido de tal manera a que se pueda asegurar la calidad de los datos generados en todas las áreas, de tal manera que se puedan articular todos esos datos generados, de trabajar de manera estandarizada en todos los sectores y promover las capacitaciones como para que todos tengamos un protocolo unificado y estandarizado de trabajo y que todos tengamos las mismas capacidades en los laboratorios de microbiología. Bueno, esa es toda mi presentación. Aquí les dejo mi contacto por si me quieran compartir informaciones, consultas. Estamos sin problema para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, A por ver, la ahí. excelente presentación, ¿verdad?